y propósito a nuestra vida. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así inicia la revelación de Dios. Y solamente el creacionismo bíblico es el que le da verdadero valor a la vida humana. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de propósitos. Dios tiene un plan. Dios es un Dios que está en misión. Nosotros los cristianos creemos que Dios está en misión, hermanos. Y lo maravilloso, ¿saben qué es? Que usted y yo estamos llamados a esa misión de Dios. La misión de Dios consiste en dar a conocer su nombre a todas las naciones. Y de eso nos habla el pasaje de Hechos que vamos a ver el día de hoy. Hermanos, les invito a ir a Hechos capítulo 26, del 19 al 23. Hechos 26, del 19 al 23, dice así la palabra del Señor. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Oremos. Padre, en tus manos encomendamos este tiempo de predicación. Como iglesia, Señor, nos presentamos ante ti para que en el momento en que tu palabra esté siendo expuesta, tu nombre esté siendo glorificado, tu gloria esté siendo anunciada y esté siendo desplegada a través de la enseñanza bíblica. Te suplicamos que tu Espíritu Santo activamente esté obrando en nuestros corazones, iluminando nuestros entendimientos, Señor, y transformando nuestra voluntad para humildemente comprometernos a obedecer tu llamado. En Cristo Jesús. Amén. Obedeciendo la visión, hermanos, obedeciendo la visión. Y decíamos, Dios está en plan, Dios está en misión. No se habla ya en términos plurales, porque cuando hablamos de misiones pareciera que hablamos de la misión, de las misiones que tiene, por ejemplo, esta iglesia, o que tiene una agencia misionera. Pero cuando nosotros nos aproximamos al tema misionero, desde el punto de vista del reino de Dios, entonces concluimos que Dios tiene una misión. La misión que anunciaron todos los profetas. Y este conocimiento acerca de la misión de Dios lo vemos desde el momento en que Dios llamó a Abraham en Génesis capítulo 12. Si gustan ir conmigo a este pasaje, Génesis 12, versículo 3. Dios llama a Abraham, ahí se llamaba Abraham, y le da a conocer su misión. Versículo 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y note esto, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios tiene el plan, y cuando Dios se propone algo, lo cumple. Qué buena introducción esta de la creación, porque ¿cómo creó Dios el universo? Dios dijo y fue hecho. Había algo que pudiera ocurrir que impidiera que cuando Dios dijo, sea la luz, existiera la luz. ¿Podría haber intervenido alguna autoridad diciendo, no, que no haya luz? No. Porque cuando Dios se propone hacer algo, eso se cumple sí o sí. Así que esto, si Dios está determinando y ha determinado que todas las familias de la tierra, todas las naciones, todas las etnias lo conocieran, hermanos, eso tenga usted por seguridad que se va a cumplir.
Y así como Dios llamó a Abraham, después llamó a su hijo Isaac, le ratificó su pacto a Isaac, a Jacob. Muchos años después llamó a Moisés. Muchos años después ratificó este plan y esta misión con el rey David. Muchos siglos después envió a su hijo Jesucristo a cumplir con el propósito supremo a través de su vida, muerte y resurrección, de reconciliar al mundo y hacer posible el que los seres humanos pudiésemos gozar y disfrutar de una relación con Dios. Después llamó al apóstol Pablo, quien está hablando en este pasaje. Y Pablo llevó el evangelio de este mensaje reconciliador, y él se decía a sí mismo, se consideraba a sí mismo como un embajador de reconciliación. Pero la tarea no ha terminado, hermanos. Aún existen grandes desafíos para que la misión de Dios se cumpla en este mundo. Se habla, esta agencia misionera Comibam estima que existen en el mundo alrededor de 11,000 etnias, de las cuales, de estos grupos étnicos, 11,000, de estos 11,000, 4,500 son etnias aún no alcanzadas por el evangelio. Y cuando hablamos de etnias no alcanzadas, las agencias misioneras estiman, hermanos, los misionólogos, que cuando el 5%, menos del 5% de la población profesa el cristianismo evangélico, se considera un lugar no alcanzado todavía. ¿Sí? Y hay un reto muy grande en el mundo. Dios llamó a Pablo, y Pablo aquí está relatando su testimonio ante el rey Herodes Agripa. Y ya vimos el esquema, hermanos, para contar nuestro testimonio. Si alguien te pregunta, oye, ¿cómo llegaste a ser cristiano? Bueno, puedes decirle cómo era tu vida antes de conocer a Cristo. ¿Cómo fue tu encuentro personal con Jesús? ¿Y qué pasó con tu vida a partir de ese encuentro? Bueno, Pablo está aquí en el versículo 19 hablando justamente de esta tercera sección del relato de su testimonio de conversión. Él ya dijo lo que le aconteció en el camino a Damasco, cómo Jesús se le presenta, el Cristo vivo y resucitado se le presenta, lo convierte y lo comisiona ahí mismo. En el versículo 18, que fue el mensaje del domingo pasado, Jesús le dijo a Pablo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Aquí vemos la respuesta de Pablo, la transformación del corazón de quien había sido el más grande perseguidor de la iglesia cristiana. Y la respuesta de Pablo, hermanos, tiene 3 elementos que toda nuestra respuesta a todo llamado divino debe de tener. Fue una obediencia estratégica, fue una respuesta, una obediencia sufriente y una obediencia bíblica. Ahora, tú pensarás, bueno, eso es para aquellos a quien Dios soberanamente llama como misioneros. Pero Dios a mí no me ha llamado a las misiones. Y muchos aquí están convencidos de eso. Muchos aquí están convencidos que no tienen ningún llamado a la obra misionera. En la semana leía el reporte de una investigación de una agencia misionera llamada Verna Group y Misión India. Y en este estudio llamado La Gran Desconexión, reclamando el corazón de la Gran Comisión en tu iglesia, arrojaba el concepto que tienen los miembros de las iglesias cristianas evangélicas acerca de la Gran Comisión. Y dice este reporte, note estos números, el 85% de los pastores encuestados cree que la misión, que la Gran Comisión, es un mandato para todos los cristianos.
sea, de 100 pastores encuestados, de cada 100 pastores encuestados, 85 creían que la Gran Comisión es para todos los cristianos. 15%, por tanto, decía que no es para todos los cristianos. Pero cuando se encuestó a los miembros de las iglesias, note la cifra. El tema es todavía peor. Mientras que la mayoría, dice, los miembros de las iglesias, el 51% de los miembros de las iglesias afirma que la misión es un llamado para algunos. Es decir, la mayoría de los cristianos piensa que el tema de la Gran Comisión es un tema para aquellos a quienes Dios llamó y que tienen un llamado especial para las misiones, pero que nada tiene que ver con el miembro regular de una iglesia. Y eso es trágico. Eso es muy trágico. Y si algo, hermanos, quiero compartirles el día de hoy, es que tú salgas de aquí después de escuchar este sermón, convencido de que la obra misionera tiene que ver contigo. En mucho más medida de lo que habías considerado hasta el día de hoy. No importa cuál sea tu profesión, no importa cuál sea tu don espiritual, no importa cuál sea tu edad o tu tiempo en el cristianismo. Dios también tiene un llamado para ti. Y vamos a ver en el ejemplo de Pablo cómo esta obediencia a la visión celestial nos da un ejemplo para nosotros el día de hoy en la respuesta que Dios espera de nosotros. La obediencia, como todos sabemos, hermanos, es una condición vital para la vida cristiana. Siempre una vida de obediencia será el fruto que refleje una verdadera conversión, una verdadera experiencia de salvación, ¿sí? Así que no existe tal cosa de un simple profesante. Bueno, por supuesto que los hay, ¿no? Pero Pablo, Santiago, el autor del libro de los Hebreos, desmienten el hecho de que alguien pueda profesar con sus labios una cosa acerca de la fe en Cristo y tener una vida totalmente distinta a esa fe que profesa. Aquí Pablo está hablando de la obediencia y la Biblia, hermanos, exalta la obediencia incluso por encima del sacrificio. Tú puedes vivir y dar muchas cosas para la obra de Dios, pero si no eres obediente, Dios no acepta tu ofrenda. Vamos a ver en primer lugar, hermanos, cómo la obediencia de Pablo tuvo que ver con la estrategia divina, versículos 19 y 20. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente, subraye esto, primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ahora, ¿por qué Pablo subraya aquí el hecho de que primeramente a los que estaban en Damasco? Pero aquí está repitiéndose el bosquejo, el plan de Dios a través del cual iba a hacerse la expansión de la proclamación del evangelio. ¿Qué dijo Jesús antes de ascender? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Primero habría de partir de Jerusalén. Y esto se replica en nuestra época, hermano. Nosotros, para poder impactar a las naciones, tenemos que impactar primeramente nuestro vecindario. Hablando como iglesia, ¿cómo estamos impactando como iglesia local a la colonia donde nos reunimos? ¿Sí? A la junta auxiliar o a la ciudad. Esta es una gran ciudad, es una metrópolis, está conformada por diferentes municipios incluso. Ahí debemos nosotros impactar primeramente, de lo más cerca hacia lo más lejos. Y vemos cómo Pablo no se limitó a predicar solamente en Damasco. Por cierto, ¿por qué predicó en Damasco? Porque estaba en Damasco. Iba camino a Damasco y entonces ahí proclamó el evangelio. Yo recuerdo este himno, uno de los himnos que uno lamenta que no haya pasado al himnario bautista, sino que se quedó en el popular. Muchos de ellos los extrañamos. Es Brilla en el sitio donde estés. ¿Lo recuerdan este?
Y tiene que ver con esto, hermanos. ¿Por qué Pablo anunció en Damasco? Porque ahí estaba. Ahí se convirtió. Este himno, para los que no lo conocen, dice esta frase, inicia así: nunca esperes el momento de una grande acción, ni que lejos pueda ir tu luz. De la vida a los pequeños actos, da atención. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Otra estrofa dice: puedes en tu cielo alguna nube disipar. Haz un lado tu egoísmo cruel. Aunque solo un corazón pudieras consolar, brilla en el sitio donde estés. Puede tu talento alguna cosa descubrir, do tu luz podrá resplandecer. De tu mano el pan de vida puede aquí venir, brilla en el sitio donde estés. ¿Dónde estás? ¿En tu casa? ¿Con tu familia? Ahí brilla. ¿En tu vecindario? ¿En la calle donde vives? Ahí brilla. ¿En tu trabajo? ¿En tu oficina? ¿En tu escuela? Chicos, chicas, ahí brilla. No sabemos si Dios un día lleve esa luz que emites, la luz de Cristo, a más lugares, pero ahí donde estás, brilla. Muchos están dispuestos a servir al Señor siempre y cuando el Señor les garantice que tendrán un ministerio muy grande, de alcance mundial. Pero noten, hermanos, cómo la obediencia de Pablo fue en el aquí y en el ahora. Sirve ya. Brilla donde estés. Jesús habló de esto en Mateo 25, 23. Y les invito a ir a este pasaje. En esta parábola que todos conocemos de los talentos, Jesús le alabó a aquel que puso en uso su talento y le dice: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermano, pero pues es que yo siento que lo que hago en la iglesia es muy pequeño. Sé fiel en eso que tú consideras que es pequeño, que es insignificante. Aquí no hay tareas. En la iglesia, en el reino de Dios, hermanos, no existen tareas insignificantes. Todo es de gran impacto. Meditábamos con mi esposa acerca de la actividad en el hospital el día viernes, ¿no? Y vemos cómo cada uno estaba ejerciendo una actividad de gran impacto. Desde el hermano que puso su vehículo, prestó su mesa, ¿verdad? Desde el hermano que servía el café. Otros estaban evangelizando, otros simplemente repartían el folleto. Nadie estaba haciendo algo más valioso que otro. Todo impactaba en el reino. Hasta el hermano que, si alguien solamente dio su ofrenda para comprar el pan, ese hermano, aunque no haya ido, también impactó. También hizo algo. Nadie es más, nadie es menos. Todo es importante de acuerdo al llamado de Dios. Así que, mis amados hermanos, no esperemos grandes espacios. Yo creo que es bueno tener una visión de gran alcance, pero no lo vamos a tener. No tenemos que esperar a tener unas instalaciones muy grandes para entonces ser una iglesia con gran visión. Seamos fieles en la realidad en la cual Dios nos ha puesto aquí y ahora. Pero noten también, hermanos, que la obediencia de Pablo también implica una proclamación. Y aquí Pablo está resumiendo su mensaje, el mensaje que proclamaba, versículo 20. Sino que anunció primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles. ¿Qué anunciaba Pablo? Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Arrepentirse y convertirse muchas veces se utilizan las escrituras de forma indistinta. Aquí la palabra arrepentimiento, la palabra griega es metanoia. Meta, transformación, cambio, noia, mente. Metanoia, un cambio de mente. El arrepentimiento, mis amados, no es igual que el remordimiento. No es lo mismo. La palabra remordimiento es solamente, el remordimiento es una incomodidad emocional.
que experimentamos cuando nuestra conciencia nos revela que hicimos algo incorrecto. Y es una incomodidad que te puede, emocional, que te puede hacer a lo mejor llorar. Pero ¿qué es el arrepentimiento? Es otro concepto muy diferente al remordimiento. El verdadero arrepentimiento bíblico, la metanoia, hermanos, involucra los siguientes elementos. Escuche bien. Primeramente, reconocimiento del pecado. Reconocimiento del pecado. Es decir, aceptar la realidad de que yo pequé contra Dios. Y no justificarme. Decir, yo tengo responsabilidad. Pequé contra Dios. Otro elemento que incluye el verdadero arrepentimiento es sentir pesar por haber pecado. Y eso, hermanos, a veces nos cuesta mucho trabajo. Cuando nosotros simplemente aceptamos y decir, bueno, sí pequé. Señor, perdóname, por favor. Y ya. Pero espérate. Violaste la ley de Dios. Ofendiste a tu Salvador. En lo que hayas hecho. ¿No deberías sentirte un poco mal? Hay una expresión que se usa en el Antiguo Testamento cuando hace referencia al día de la expiación. Dice, y afligiréis vuestras almas. Es decir, cuando el Espíritu Santo te revela que hiciste algo mal, un pecado, también el Espíritu Santo te va a mostrar con claridad lo grave de eso y va a tocar las fibras emocionales de tu ser para que sientas dolor, para que te sientas incómodo. Bueno, Jesús nos habló de esto cuando hizo referencia a los dos que fueron al templo a orar, ¿no? Ahí estaba el fariseo, un maestro de la ley, un religioso, alguien que era ejemplo, según él, de pureza y de rectitud. Y estaba uno excomulgado, porque los publicanos no podían tener acceso a la vida religiosa de los judíos, y porque era cobrador de impuestos, estaba al servicio de Roma, y estaba ahí, dice, golpeándose el pecho, no quería ni alzar los ojos al cielo. Entonces, esta actitud que refiere Jesús del publicano, dice que se golpeaba el pecho y que no quería ni siquiera alzar su vista, habla de el componente emocional que involucra el arrepentimiento. Tienes que sentir dolor. No es nada de decir, yo ya confesé mi pecado. No es tan rápido. ¿Qué tanto te dolió? ¿Qué tanto te sentiste vergüenza? ¿Qué tanto te pesó eso? Un tercer elemento del verdadero arrepentimiento es la confesión. Confesión de pecado. La palabra confesión viene de una palabra griega que significa homologueo. Significa decir lo mismo. Decir lo mismo. Es decir, el Espíritu Santo te dice, Iván, pecaste. Eso fue incorrecto. Y entonces yo reconozco mi pecado, siento pesar por mi pecado, y entonces voy a Dios y confieso, es decir, digo, Dios, estoy diciendo lo mismo que tú has, es correcto, o sea, pequé. Tú me dices que pequé, sí, pequé. En esto. Por favor, perdóname, límpiame. Un cuarto elemento del verdadero arrepentimiento, que muchas veces no se lleva a cabo. Pedir perdón a las personas que lastimaste. Cuando uno peca contra Dios, muchas veces pasamos a lastimar a nuestros semejantes. Familia, hermanos de la iglesia, a mucha gente. Si el pecado consiste en defraudar a alguien, pues tienes que arreglar también las cosas con esa persona. O sea, no puedes simplemente decir, Señor, pedí prestado y ya no le dije que no le iba a devolver nada y perdóname, por favor. No, tienes que restituir el daño. Y ese es el quinto elemento, restituye el daño causado. Si realmente te has arrepentido,
tienes que pasar por estas fases: reconocimiento del pecado, sentir pesar por el pecado, confesar tu pecado, pedir perdón a las personas que lastimaste, restituir el daño, en la medida de lo posible que sea posible restituir. Y el sexto elemento, que es la esencia del arrepentimiento, vivir una vida diferente. El que oculta sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, ¿y qué dice? Y se aparta alcanzará misericordia. Eso justamente es, bueno, todos aquí recordamos nuestra época de escolares en la primaria cuando nos ponían a marchar, ¿verdad? ¿Se acuerdan esas épocas que nos ponían a marchar, preparándonos para el desfile del 5 de mayo? Y entonces, dentro de las instrucciones militares, cuando nos ponían a marchar, estaba la ¿qué? La conversión a la derecha, conversión a la izquierda, ¿cierto? ¿Por qué conversión? Porque habla de un cambio de rumbo, un cambio de dirección. Y justamente de eso habla la palabra arrepentimiento y la palabra conversión. Tú no puedes decir que te has convertido y que te has arrepentido si sigues viviendo en la misma dirección de tu pecado. Hermanos, y el hecho de que la palabra significa literalmente cambio de mente, recuerda que el primer impacto tiene que ser causado en nuestra mente. Nadie puede vivir una vida diferente si primeramente su mente no es transformada. Eso es lo que dice Romanos 12. ¿Sí? ¿Qué dice? Vamos a Romanos 12, este pasaje todos nosotros lo conocemos, hermanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, es decir, no se hagan a la forma de este mundo, sino transfórmense. Noten esto, transfórmense por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Tú no puedes experimentar una transformación de tu vida si no has renovado tu manera de pensar. Esto sucede como, por ejemplo, los malos hábitos alimenticios, ¿no? ¿Por qué la mayoría de las personas en el mundo tienen o tenemos o hemos tenido hábitos malos alimenticios? Porque nuestra manera de pensar, además de todos los elementos que hay en el ambiente social, económico, hermanos, y han influido de tal manera en nuestra manera de pensar que noten, pensamos de la siguiente manera. Nuestro pensamiento nos hace valorar más el placer que experimentamos al consumir ese exceso de grasa, ese exceso de azúcar, ese exceso de lo que sea, ¿sí? A valorar el nivel de salud que tendríamos si evitáramos ese tipo de conductas alimentarias. ¿Sí? Entonces, si transformáramos nuestra forma de pensar, nuestro sistema de valores, quizá cambiaríamos nuestros hábitos alimentarios. Pero en el tema del arrepentimiento ante Dios, hermanos, el tema no es tan sencillo. No es tan sencillo. Se requiere la obra de Dios. Decíamos en el sermón pasado, del domingo pasado, que la conversión cristiana es un milagro. No es como convertirnos aquí a ideologías de este mundo. No, se necesita un milagro, una operación del Espíritu Santo. Para empezar, hermanos, el arrepentimiento, dice la Biblia, que es un don de Dios. Es un don de Dios. Dice, escribiéndole Pablo a Timoteo, dice, para que Dios les conceda, por si Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y aquí pues entra este conflicto intelectual en nuestra mente, hermanos, donde dice, bueno, Dios me pide arrepentirme, pero es un don de Dios, y es lo que decía Agustín. Señor, concédeme lo que me pides y pídeme lo que quieras. Concédeme lo que pides y pídeme lo que quieras. Una idea equivocada, muy común, incluso entre el pueblo cristiano, es pensar que el arrepentimiento es una actividad que ocurre en un punto en el tiempo. Es decir, pensamos que el arrepentimiento es algo que ocurre en algún momento de nuestra vida.
Y decimos cosas o frases como, pues yo me arrepentí hace 10 años. Como que eso quedó en el pasado. Bíblicamente, hermanos, el arrepentimiento no es algo que ocurre en un punto en el tiempo. El que verdaderamente se ha arrepentido, ¿sí?, vive una vida constante, permanente de arrepentimiento. Volviendo al ejemplo de la marcha. En el momento en que tú cambias de dirección y de rumbo, con cada paso que das en una dirección distinta al rumbo en el que ibas, estás avanzando en el arrepentimiento. Notan, no es que te arrepentiste. Y en eso fallamos tanto. Y por eso caídas y caídas y vuelves a reincidir. Porque pensamos que es algo que quedó en el pasado. No, Dios nos llama a vivir. Por eso Pablo usa esta frase que usó también Juan el Bautista. Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, ¿haciendo qué? Obras dignas de arrepentimiento. Obras dignas de arrepentimiento. Para poder cumplir y decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí, ¿sí?, debemos de vivir vidas dignas que evidencien un genuino arrepentimiento. Ahora, si tú estás convencido de la obra del Espíritu Santo en tu vida y que realmente el Espíritu Santo te ha llevado a un punto en donde reconociste tu pecado, fuiste a la cruz de Cristo, tus pecados han sido lavados, el Señor te llama a su misión, te llama a que te involucres en este propósito que Él tiene de dar a conocer su nombre en todo el mundo. Miren, mis amados hermanos, la mayoría de los pastores, de los que tenemos un llamado pastoral, la mayoría no seremos nunca gente famosa. La mayoría no desarrollaremos un ministerio más allá de nuestra iglesia local. Pero no importa, hermanos. Si el Señor te ha llamado solamente para un ministerio local, sé fiel ahí. Sé fiel ahí. Quizá, si tú eres fiel, quizá Dios en su plan esté darte algo de mayor alcance. Pero hay otro elemento, hermanos, en el llamamiento, en la obediencia, en la respuesta de Pablo al llamamiento de Dios. Versículo 21. Por causa de esto, los judíos prendiéndome en el templo intentaron matarme. Y hermanos, el otro elemento de la obediencia de Pablo no solamente fue una obediencia estratégica, como ya dijimos, también fue una obediencia sufriente. Una obediencia sufriente. Hermanos, Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Y esta expresión, tome su cruz, es, no se te olvide tu sentencia de muerte. No se te olvide traer contigo tu sentencia de muerte. Es posible que yo haga válida y efectiva esa sentencia de muerte. Es posible que no, pero tú no lo sabes. Pero es posible que sí. No se te olvide traer contigo tu sentencia de muerte. Y entonces, sígueme. Yo no estoy a favor de una especie de masoquismo cristiano ni de elevar o de hacer una apología del sufrimiento. Creo que en el tema del sufrimiento, hermanos, debemos de tener una postura bastante equilibrada de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿sí? Yo creo que existen muchas formas en las cuales los ministros o incluso las iglesias han exaltado de una forma no bíblica el sufrimiento, no solamente de los llamados al ministerio, sino de cualquier cristiano, ¿no? Y formas muy sutiles de un ascetismo moderno, ¿no? Y si vemos o conocemos de alguien que se ha expuesto voluntariamente a situaciones de sufrimiento de él y de su familia, pues consideramos que son los grandes héroes de la fe, ¿no? Yo creo, hermanos, que
al igual que pasaba con los mártires en la época al principio, los verdaderos mártires eran los que evitaban el martirio. Pero aquellos que se iban a ofrecer de espontáneos y de voluntarios ante el emperador, con tal de que su nombre quedara escrito en letras de oro en la iglesia, esos no entraban en la lista de mártires. Y creo que hay mucho de exaltación del sufrimiento, hermanos, también en la mentalidad de muchos cristianos, que no es del todo saludable. Sin embargo, habiendo dicho esto, hermanos, creo que sí debemos de tener conciencia de que seguir a Cristo implica estar dispuestos a sufrir. ¿Sí? De hecho, la misma naturaleza del servicio cristiano lo liga con la experiencia del sufrimiento. Juan 15:20, vayan conmigo a este pasaje. Jesús dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la suya. Entonces, de acuerdo a este testimonio de Lucas en el libro de los Hechos, hermanos, cada vez que Pablo llegaba a una ciudad, ¿qué ocurría con la comunidad judía? Se le iba encima. Después de un tiempo, era ciudad en donde Pablo recibía oposición y amenazas de muerte. Los judíos estaban especialmente airados porque el apóstol Pablo estaba anunciando una igualdad espiritual de judíos y gentiles. Y eso la mentalidad judía de la época no lo podía aceptar. Pero Pablo obtuvo el auxilio de Dios, hermanos, y lo había librado de varias conspiraciones en su contra. ¿Alguna vez has sabido de alguien que te quiera matar? Gracias a Dios, yo espero que no, pero no creo. ¿Qué se sentirá enterarte de que alguien esté planeando tu muerte? Ahora imagínate que no es alguien, que es todo un país, toda una nación, la que desea que no estés sobre la tierra. Hermanos, el sufrimiento, estaba escuchando un mensaje de R.C. Sproul en la semana y hablaba del sufrimiento como una vocación divina. Y ya que estamos hablando del llamado, ¿verdad? Cuando nosotros vemos el llamado de Dios y vemos, bueno, Dios llama a algunos a ser pastores, otros a ser misioneros, otros a ser evangelistas. Vemos cómo Dios llamó a Moisés para ser libertador. Pero dice este hermano, algunos, tanto en la Biblia como hoy día, su llamado es a experimentar grandes sufrimientos para la gloria de Dios. ¿Cuál fue el llamado de Job? La vocación de Job fue experimentar un terrible dolor, una terrible experiencia de sufrimiento. Y Dios fue glorificado a través de esa experiencia de Job. Cuando Jesús iba con sus discípulos y se encontró con un hombre que había nacido ciego, sus discípulos le preguntaron, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. El propósito, noten lo que estaba diciendo, ese hombre había nacido ciego con un propósito divino, de que las obras de Dios se manifestaran en él. Esta iglesia está conformada por familias y por personas, hermanos, que han pasado por grandes pruebas y experiencias de sufrimiento muy fuertes. Muy fuertes. Tenemos la bendición de conocer y de haber visitado y conocido la vida de prácticamente todas las familias de esta iglesia. Y cuando uno se pregunta, ¿por qué hay personas, cristianos, cristianas, a quienes Dios les permite pasar por experiencias tan fuertes
y a veces tan prolongadas y tan diversas de sufrimiento, es porque hay también una vocación divina, un propósito especial de Dios para esa vida. Y decir eso no nos hace insensibles al dolor. Decir eso es que si hay alguna conclusión de la cual yo puedo sacar del libro de Job y por qué está en el canon sagrado, es porque el libro de Job existe para saber cuál es la manera incorrecta de aproximarnos al creyente que sufre. ¿Escuchó eso? El libro de Job existe para enseñarnos a los cristianos de todas las épocas cuál es la forma incorrecta de acercarnos al creyente, al cristiano que sufre. La forma incorrecta es la de los amigos de Job. Ellos no hicieron más que desplegar la teología ortodoxa de su época. Su discurso no era consolador. Hermano, hermana, hablando, por cierto, de aquí entre paréntesis, cuando vayas con un hermano o una hermana que está pasando por un dolor muy agudo, la pérdida de un ser querido o en un funeral, no es el momento más adecuado para explayar tu teología. Lo que ese corazón necesita es tu compañía y que llores con él. Que llores con él. Cuando pasó, cuando Dios se presenta, ¿a quiénes reprendió? Aquellos amigos de Job, que tenían, por cierto, su teología era ortodoxa, pero también un poco errada, porque ellos decían que nadie puede experimentar un sufrimiento tan grande si no es porque ha pecado, su pecado es igualmente así de grande. Entonces decían, bueno, no sabemos, no te vimos pecar, pero seguramente es porque hiciste algo muy grave, ¿no? Y muchas veces hemos llegado a sugerir eso, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado por la mente cuando nos hemos enterado de alguien que a lo mejor no simpatizamos mucho con esa persona? Y decimos, pues es que es por un pecado. Estás haciendo la teología de los amigos de Job. Y así como Dios reprendió a los amigos de Job, te va a reprender a ti. Porque eso, el libro de Job existe para que no repitas lo que los amigos de Job hicieron. Y Dios nunca le reveló a Job por qué le permitió sufrir. Dios no le dio una respuesta, le dio una relación. Dios mismo se presentó con Job. El sufrimiento es una realidad de nuestra vida. Si eres ser humano, vas a sufrir. Y si eres cristiano, vas a sufrir. Dios no nos engañó. Pero también una conclusión del libro de Job es que Job pudo, al tener una relación con Dios personal, confiar en Dios en medio de sus sufrimientos. Que eso es lo que debemos de hacer. Pero también, hermanos, la obediencia al llamado de Pablo fue una obediencia bíblica, 22 al 23, de Hechos 26. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, note esto, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. ¿Qué está haciendo Pablo? Reconociendo la autoridad de las Sagradas Escrituras en su ministerio. Pablo está reconociendo y dando testimonio de cómo él valora el testimonio de los profetas en su ministerio. Nuestro llamado tiene que ver con un mensaje que debemos de proclamar. Ese mensaje se llama evangelio y ese evangelio, ese mensaje ha sido objeto de ataque y sigue siendo objeto de ataque hasta nuestros días. Somos llamados a proclamarlo
con fidelidad, sin alterar el mensaje, con un sentido de urgencia y sin distinción de personas. Pablo volvió a resaltar que el cristianismo no se trata de una herejía novedosa, sino que es el cumplimiento de las Escrituras. Esta declaración de Pablo sobre la autoridad de la palabra de Dios en el ministerio y en la misión es que la misión de Dios, hermanos, está unida con la autoridad de las Escrituras. De hecho, si un ministerio que se precia de ser un ministerio misionero no manifiesta una gran pasión por reconocer la autoridad de la palabra de Dios, ese no es un ministerio verdaderamente misionero. Estaba leyendo unas expresiones de grandes teólogos acerca de la Biblia, y este predicador, Leonard Ravenhill, decía: el santo libro de Dios viviente sufre más ahora de sus expositores que de sus opositores. Qué triste. Qué triste que la palabra de Dios, hermanos, está siendo atacada y despreciada en su autoridad desde los púlpitos cristianos. Y Dwight L. Moody decía: lo que necesitamos hoy son hombres que crean en la Biblia, desde la corona de sus cabezas hasta la planta de sus pies, que crean en toda ella las cosas que entiendan y también aquellas que no entiendan. Sea cual sea tu llamado o el don espiritual que tienes, Dios te llama a unirte a su misión. Y esta misión tiene que ver con la proclamación del testimonio fiel de la palabra de Dios. Si tu don espiritual, hermano o hermana, es la enseñanza, piensa por un momento, ¿de qué forma el ejercicio espiritual de tu don espiritual está impactando en el hecho de que otros pueblos conozcan a Cristo? Si tu don espiritual es el de la música o el de diácono, o si sirves en la administración o el ministerio juvenil o en las redes sociales o en diseño, en lo que sea, ¿de qué manera lo que ocurre aquí en la iglesia, hermanos, está impactando a las naciones? Porque, hermanos, solamente cuando entendamos, escuche muy bien esto, solamente cuando entendamos que la misión de Dios no se trata de cómo somos impactados cada domingo aquí en la reunión dominical, este grupo de personas, sino que la misión de Dios se trata de cómo esta iglesia impacta al mundo los otros 6 días de la semana. De eso se trata la misión de Dios. La más alta de las causas a las cuales podemos nosotros involucrarnos, hermanos, es la misión de Dios, la misión de Él. Y si eres cristiano, no tienes opción. Dios te ha llamado a unirte a su misión. La pregunta aquí es, ¿has respondido a su llamado? ¿Puedes decir como Pablo, no fui rebelde a la visión celestial? Hay algunos aquí que han manifestado sentir un especial llamado a un área de ministerio. Como iglesia no podemos ser indiferentes a esto que se ha manifestado de manos de aquí de la iglesia. Tenemos que, en primer lugar, orar y después darles como iglesia todo el respaldo y apoyo para que el Señor en este proceso les confirme este llamado hasta haberlos colocado en el campo en el cual el Señor los quiere usar. Pero ¿qué hay del resto de la iglesia, hermanos? Tus recursos, y aquí me dirijo a toda la iglesia, tus recursos, tu tiempo, tus oraciones, tu amor, aquello por lo cual late tu corazón, ¿es la misión de Dios? Quiere el Señor que así sea. Porque Dios espera de ti, al igual que lo hizo de Pablo,
una obediencia estratégica, sufriente, pero también una obediencia que reconozca la autoridad de la palabra de Dios. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Nos gozamos porque un día, Señor, todas las naciones vendrán y te adorarán. Pero gracias te damos, Señor, porque reconocemos que es un privilegio el que tú nos llames a involucrarnos en tu misión. Te suplico, Padre, y es mi oración en esta mañana, que nadie aquí, ninguno de nosotros podamos decir que no deseamos involucrarnos. Padre, te suplico que nuestra respuesta a tu llamado, cuando tú preguntas, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Señor, que la respuesta de todos nosotros sea, heme aquí, envíame a mí. Padre, todos nosotros estamos conscientes de la necesidad que hay de pastores en la actualidad. Todos lo sabemos, Señor. Todos conocemos la necesidad que hay de misioneros y de misioneras, de plantadores y plantadoras de iglesia. Pero ¿cuántos, Señor, estamos dispuestos a ofrecernos voluntariamente a tu servicio? Padre, permite y concede, Señor, que sean derribadas las barreras que hasta ahorita existen en la mente y en el corazón de muchos seguidores tuyos que han dado, quizá por años, diferentes razones por las cuales no se involucran en misiones. Ayúdanos a ser una iglesia con visión misionera. Una iglesia 100% involucrada en tu misión. Padre, ayúdanos a brillar aquí, impactar primeramente esta ciudad. Como dice este bello himno, brilla en el sitio donde estés. Padre, que podamos ser una iglesia de impacto local en esta colonia, que sabemos que tiene sus características especiales, peculiares, sociales, Señor. Pero al menos, Padre, aquí, quienes viven en esta calle, todos sin excepción saben que aquí hay una iglesia. ¿De qué manera estamos impactando a quienes tenemos aquí cerca? ¿De qué manera podemos impactar a todo el vecindario, a toda la colonia? A todo este sector de la ciudad. Danos visión, Padre. Danos un corazón que lata por tu misión. En Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios por su palabra y vamos ahora a celebrar la cena del Señor. Es un momento hermoso, muy especial para nosotros como iglesia, por lo que entendemos que significa, por lo que entendemos que ocurre.